Buenos días desde Radio Brincadera de l'Illes Puentayuda de Olivenza. Somos Josef, Alberto, Sara y Fátima. alumnos de segundo de la ESO B. En el programa de marzo de Recrearte vamos a hablar de 4 obras del estilo barroco. Las obras escogidas serán El Palacio de Versalles, La Vocación de San Mateo de Caravaggio, Apolo y Dafne de Bernini y Las Meninas de Velázquez. Primero empezaremos con el Palacio de Versalles. Muy bien. ¿Nos puedes contar un poco de su historia? Claro, el edificio desempeñó las funciones de una residencia real desde 1682 hasta 1789. El palacio está ubicado en Versalles, cerca de París. He oído que es muy grande por dentro. Sí, 67.000 metros cuadrados. Está considerado el máximo símbolo de la monarquía absolutista y del lujo francés. Y no me extraña, el rey que lo hacía no escatimó en gastos. Su residente más famoso fue el monarca Luis XIV, quien era conocido como el Rey del Sol. En su interior encontramos una selección imperdible de la mejor decoración de la época: pinturas, tapices, escultura, muebles, telas e incluso 483 espejos, todo elaborado por los mejores artesanos tanto de Francia como de Italia. ¿No era en este lugar donde había una sala llena de espejos? Sí, el Salón de los Espejos es muy conocido por ser el lugar en donde se firmó el famoso Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Es considerado una obra maestra en cuanto a diseño y arquitectura. Sí, ¿por qué? Pues verás, con el fin de proteger tanto las paredes como los techos ornamentados, se diseñaron lámparas que no creaban mucho humo con sus velas. El problema, la poca luz. Así que se colocaron espejos en toda la habitación para que esa poca luz que existía se reflejara, dando así la sensación de estar en una sala mucho más iluminada. Todo aquí parece creado para aparentar. Esa es una de las características del barroco. Se trata de dejar claro quién era el más poderoso. El arte del barroco se convirtió en un instrumento de propaganda política y también religiosa. Seguro que en este edificio nada está hecho al azar. Y que lo digas. El rey Luis XIV diseñó a su gusto el Palacio de Versalles. Incluso mandó a crear una red de pasajes muy discretos a lo largo de todo el recinto que le permitieran llegar a diferentes lugares sin apenas ser visto. Y como en las películas, existían pasadizos que conectaban sus aposentos con las habitaciones de sus amantes, para poder escabullirse sin que ni la reina ni sus sirvientes lo destacasen. Seguro que en algún aristócrata lo pilló infraganti. De hecho, nos han llegado escritos que escriben cómo se vivía allí. Uno de los más conocidos es una crítica muy negativa del palacio. ¿Ah, sí? Sí, el aristócrata Luis de Govoy, duque de Saint-Simon, se despachó a gusto sobre el palacio, sus estancias y la vida palaciega. Dijo, por ejemplo, lo siguiente: los apartamentos reales tienen considerables inconvenientes, como el muy mal olor en ellos, o que los cortesanos y sirvientes viven casi todos en estancias oscuras, insalubres y sin aire, muy similares a las jaulas para conejos. Pobrecitos. Hay más, decía. Los comedores están tan lejos de las cocinas que los alimentos llegan a la mesa casi fríos, a pesar de los más de 400 sirvientes utilizados para el servicio. Las distancias son tan grandes que se recorren kilómetros de pasillos en un solo día. Los baños son tan insuficientes que el pis de los aristócratas lo entramos en las escaleras. Por lo menos podían salir a hacer pis. También los jardines son famosos, ¿verdad? Esos jardines tienen fama por ser de los más grandes y espectaculares del mundo, con 372 estatuas, 55 elementos decorativos acuáticos, 600 fuentes y más de 32 kilómetros de canalizaciones. Dicen que la fragancia que desprendían por los jardines que rodean el palacio era tan intensa que incluso llegaba a marear a los visitantes. Además de los jardines, el palacio en sí es espectacular. En su interior tiene, además, el Teatro Real o la Ópera Real, un teatro con capacidad para 700 personas elaborado con las mejores maderas del mundo en su época, lo que permitían y permiten aún hoy tener una acústica excelente en todo el recinto. Impresionante. Sí que lo es, pero ahora os vamos a hablar de un ambiente.
No sé si más tranquilo, pero sí mucho más pequeño y familiar. ¿Ah, sí? Cuenta. Se trata de una pequeña estancia pintada en nuestra siguiente obra, La vocación de San Mateo de Caravaggio. El Evangelio sitúa el suceso en Cafarnaúm y nos presenta al apóstol como un recaudador de impuestos de gran posición social. Parece un cuarto lóbrego. La estancia no parece una oficina de recaudar impuestos, sino el reservado de una taberna. ¿Quiénes son los personajes que aparecen? San Mateo y sus 4 compañeros están sentados en torno a una mesa, y Jesucristo y San Pedro están de pie. El Señor extiende su brazo y señala con el dedo índice al elegido que, entre confuso, incrédulo y pensativo, reclina la cabeza y se recoge sobre sí mismo. El apóstol y sus ayudantes, más que funcionarios públicos de acto de servicio, parece que se reparten las ganancias después de una partida de cartas. Y los pajes, por último, vistosamente ataviados, introducen, como tantas veces se ha dicho, un ambiente vicioso como el descrito en la novela picaresca. Quizás, por todo ello, a la hora de ejecutar la obra, el maestro italiano había tenido presente la frase de Jesucristo que resumía su misión. Yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Su vida, la del pintor precisamente, no fue un ejemplo de buen vivir. Es cierto, ya que estuvo jalonada entre verdad y leyenda de dependencias, provocaciones, asesinatos y cárcel, violencias que terminarían por costarle muy precozmente la vida. ¿Y por qué fue tan novedoso este cuadro? Por varias razones. En primer lugar, los protagonistas se sitúan en la mitad inferior del lienzo, mientras que el tercio superior permanece vacío con una ventana ciega. Los vidrios y el muro aparecen iluminados por un foco de luz, que se proyectaba desde un plano superior a Cristo y a San Pedro. No emana, por tanto, de la figura del Mesías, como cabría esperar, sino de una fuente invisible. Y es como una luz dorada, ¿no? Yo diría hasta irreal. Además, se convierte en el centro de atención de la obra por varias razones. Como no se sabe de dónde viene, consigue que el tema principal, la vocación de San Mateo, pase a un plano secundario y provoca violentos contrastes de luz-penumbra que refuerzan el dramatismo del momento. Ese chorro de luz entonces significa algo. Simboliza la irrupción de lo sagrado en la esfera terrenal y unifica y recoge las miradas y ademanes de las figuras, que por ella cobran volumen y plasticidad. Tuvo que influir mucho en otros artistas. Y tanto, naturalismo y tenebrismo son conceptos que él reinventa, con repercusiones de tan largo alcance, que sus deudores están, ni más ni menos, que Velázquez y Rembrandt. Es que esa luz violenta que indice en ámbitos concretos de espacios en penumbra es la gran herencia de Caravaggio, ¿verdad? Sí, se cuenta que Caravaggio gustaba de trabajar en un sótano, por donde entraba una luz única, a la altura del techo, que envolvía a la sala en una tibia penumbra. A ello se debe el calificativo de tenebrismo de su pintura y de la de sus seguidores. Y el hecho de que parezcan personajes de una taberna tampoco debía de ser muy normal en su época. Esa es la segunda gran innovación de Caravaggio. Los modelos de sus cuadros son tipos encontrados en cualquier esquina, sin despreciar ninguno de sus aspectos o circunstancias por muy vulgares que sean. No es de extrañar que muchas de sus obras fueran rechazadas. Muchos veían de mal gusto que recrearse en lo que para ellos era lo más despreciable de la vida, o al menos absolutamente impropio del arte sagrado. Pero es gente sencilla, terriblemente humanos, son pura realidad. Esta obsesión por la realidad del hombre y sus estados anímicos le conduce a despreciar todo aquello que distraiga la atención sobre esos temas. De ahí la falta de profundidad y perspectiva en sus cuadros. Solo rayos de luz sobre cuerpos y rostros expresivos y magníficos. Esa es la palabra que yo usaría para ese italiano. ¡Magnífico!
Tú nos vas a hablar de otro italiano, ¿verdad, Lola? Sí, quiero hablaros sobre un escultor llamado Bernini. Hizo un montón de esculturas famosas, pero sobre todo he oído hablar de la escultura de Apolo y Dafne. De esta obra quiero hablaros. Está inspirada en la literatura mítica, ya que es una historia de amor imposible que terminó en una metamorfosis. ¡Qué triste! Pues sí. Cupido y Apolo peleaban por ver quién era mejor con el arco. A modo de venganza, Cupido lanzó a Apolo una flecha de oro, la cual tenía el poder de revivir el amor. Pero esto no acaba aquí. También hirió a la ninfa Dafne con una flecha que producía el aborrecimiento, lo contrario a la de Apolo. Ya veo cómo va a acabar eso. Más tarde, cuando ambos se encontraron, Apolo, bajo el efecto de la flecha, se enamoró desesperadamente de Dafne, mientras que ella mostraba indiferencia y aburrimiento hacia él. La verdad es que el amor no correspondido es muy duro. ¿Quieres saber cómo termina la historia? Claro. Pues verás, Dafne, desesperada, pide ayuda a su padre, el río Peneo. Cuando Apolo consigue tenerla entre sus brazos, Peneo la convierte en un laurel. Ah, por eso Apolo lleva siempre una corona de laurel y coronaba a los héroes con estas. No sé si lo sabrás, pero antes de esta escultura hubo más representaciones de este mito, pero ningún escultor tenía los conocimientos suficientes para hacer una representación con tanto movimiento. De hecho, tuvo que ser todo un desafío al intentar recrear la imagen de Apolo y Dafne, justo en el momento de la transformación de forma humana, a la de árbol de laurel por parte de la ninfa, mientras Apolo la abrazaba. Exacto, está muy bien conseguido el efecto de movimiento. El ropaje de Apolo, los pies, los brazos, la melena de la ninfa que se ramifican. Para cargar la escena de dinamismo y tensión, Bernini trabaja en función de una línea diagonal. Sobre esta diagonal imaginaria, Bernini construye la ilusión de movimiento. Ambos personajes están corriendo, el uno mientras persigue, la otra mientras huye. Fíjate en algo, Sara. Apolo tiene apenas un pie en el suelo. Los ropajes de Apolo enfatizan el movimiento y el dinamismo. Estos vuelan por los aires, al igual que los bucles de su cabello y la melena de la ninfa. Y Dafne parece levantarse, como quien habría dado un salto. Mira sus brazos, las manos alzadas hacia los cielos. Parte súplica, parte impulso, comienzan a ramificarse, literalmente. Al mismo tiempo, sus pies buscan las raíces, que atarán a la ninfa a la tierra. Pobre Apolo. Con la mano izquierda la sujeta por el vientre, pero su piel ya se ha comenzado a transformar en corteza. Cierto, Bernini parece sugerir que Apolo está gobernando a la vez por el triunfo fugaz y el asombro ante el acontecimiento. Su rostro contempla, atónito, la inevitable metamorfosis de Dafne entre sus brazos. Y mientras Dafne, con la angustia en su rostro cansado, gira la cabeza sobre su hombro. Parece un torbellino. Un torbellino de pasiones. A Apolo la presa se le ha escapado como agua. Entre los dedos. En la base de la escultura está escrito: quien persigue el placer de una forma fugaz queda con un puñado de hojas en la mano a lo sumo coge bayas amargas. Para amargo, lo que se dice amargo, lo que está saboreando la protagonista de nuestra última obra. Las luces que en el mar iba encendiendo la aurora parecían las espumas cristalinas mariposas, parecían las espumas cristalinas mariposas. ¿Quién? Nuestra Margarita de Austria. Exacto. Pero yo no la veo con ninguna comida cerca. Como mucho, una bandeja con una jarrita de barro que le está ofreciendo su criada. Ahí le has dado, la jarrita de barro. ¿Cómo? Parece ser que se puso de moda entre las nobles de la época el comer barro porque así mantenían la tez blanquecina. Puf, más que blancas se pondrían amarillas.
La tendencia de comer arcilla y masticar pequeños trozos de búcaros estaba tan extendida entre las jóvenes nobles que muchos autores lo mencionaban en sus textos como la cosa más normal del mundo. El propio Velázquez plasmó esa moda en las meninas con un pequeño detalle que se nos escapa a la inmensa mayoría. La infanta Margarita, la rubita paliducha que mira de frente al espectador desde el centro de la pintura, está recibiendo de manos de la menina María Agustina Sarmiento una vasija pequeñita de barro de color rojo sobre una bandeja. Con los ojos del siglo XXI, cabría imaginar que ese mínimo búcaro contiene agua o un chupito de licor, por ejemplo. Pues no. ¿Qué sentido tendría ofrecerle a toda una infanta una birria de vasija, tosca, hecha de burda y porosa arcilla, para que beba directamente de ella? Amorro. Los estudiantes del siglo de oro tienen la explicación a esta desconcertante escena. Diego Velázquez estaba reflejando la moda del momento y pintó a la infanta Margarita recibiendo ese bucarito para hacerlo añicos y zampárselos como si fueran quicos. Ya lo dijo Ortega y Gasset, refiriéndose a las meninas. El cuadro de Velázquez es un jeroglífico, frente al que vimos perpetuamente en la faena de su interpretación. ¿Qué personajes aparecen en el cuadro? Infanta Margarita, Isabel de Velasco, María Agustina Sarmiento de Sotomayor, Marcela de Ulloa, el guardadamas, José Nieto Velázquez, Diego Velázquez y por último Felipe IV y su esposa Mariana de Austria. Alberto, creo que te olvidas de dos. Es verdad, Josep. Me olvido los dos enanitos, Mari Bárbola y Nicolásito Pertusato. Gracias por recordármelo. Y una pregunta, Alberto. ¿Cuál es la habitación en la que están situados? La habitación formaba parte del ya desaparecido Alcázar de Madrid. Se llegó a la conclusión de esto gracias a que en la obra podemos apreciar dos cuadros al fondo que se pudieron identificar. Además, en 1666, la obra aparece registrada como retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana, en el inventario del Alcázar. También es conocida como la familia de Felipe IV. ¿Con qué técnica se pintó el cuadro? Con la técnica de óleo sobre el lienzo. Pero este óleo no es como otros que he visto, tiene algo especial. Todos los investigadores coinciden en que destaca por su composición, el estudio de la luz y el empleo de la perspectiva aérea. Velázquez pinta al aire. Alberto, ¿nos puedes contar algo sobre el efecto óptico del cuadro? Claro, hay una cosa curiosa del cuadro y es que cuando caminas alrededor del cuadro, un efecto óptico hace que parezca que la infanta te sigue con la mirada. ¡Qué interesante! Cuéntame más. Claro, Velázquez tiene en el pecho la cruz de Santiago. Se dice que al principio no aparecía y que fue pintada a posteriori por el rey. Debían de ser amigos para que el rey hiciera eso. Sí, al parecer el rey y Velázquez tenían una muy buena relación. Otra curiosidad es que la reina Mariana de Austria, que aparece en el espejo junto a su esposo, era sobrina de este. Qué manía la de los Austrias de casarse primos con primos. Así salió el pobre Carlos II. Lo que está claro es que algunos de los personajes ahí retratados parecen mirar hacia afuera del cuadro, hacia nosotros. Algo llama su atención. Hay varias interpretaciones a eso, ¿verdad? Te cuento, solo 4. Empieza. Si los reyes no están en la sala pero se reflejan en el espejo, lo lógico es que al pensar que Velázquez está pintando su retrato. Los reyes posan para el artista y la imagen del cuadro aparece en el espejo, pero en realidad ellos están donde estamos nosotros. Segunda. Otra opción es que Velázquez está trabajando en el palacio cuando de pronto entran los monarcas. Algunos se percatan y levantan la mirada. Como los reyes están donde estamos nosotros como espectadores, se refleja en el espejo del fondo. Tercera. Hay quien afirma que Velázquez pinta en realidad a las propias meninas y en ese momento aparecen los reyes. Así que lo que en realidad aparece en el lienzo, del que solo vemos su bastidor por detrás, serían las meninas dentro de las meninas. Lo que pinta Velázquez es la pintura misma que nosotros estamos viendo. Puro arte conceptual en el siglo XVII. Y la cuarta. Se ha llegado a especular que Velázquez fue un viajero en el tiempo adelantado a las teorías cuánticas y la relatividad, y lo que está representando en su cuadro es a los mismos espectadores del cuadro. Velázquez nos está pintando a nosotros. Ciertamente, cuando pasas delante de las meninas en el Prado, el artista nos mira claramente y el espectador se convierte de alguna manera en la cuarta dimensión de la pintura. Sea la interpretación que sea, Velázquez nos mete de lleno en la pintura y nos invita a jugar, a pensar, a descifrar lo que está sucediendo justo en ese instante, congelado en el tiempo como una fotografía. De hecho,
Muchos consideran a Las Meninas precursor también de la fotografía, ya que capta un instante congelado de una manera más fotográfica que pictórica. Sea como sea, como un buen barroco, este artista consigue un logrado efecto espacial, creando la sensación de que la sala continúa fuera del lienzo, como si los personajes compartieran espacio con nosotros, los espectadores. Es un cuadro que rebasa sus límites físicos y espaciales sin necesidad de artificios ni trampantojos. Por algo será la pintura más famosa del planeta. Quizás Velázquez nos quiso dejar claro que la pintura es el tema real de las meninas y que ese oficio era lo suficientemente noble como para estar a la altura de la nobleza y la monarquía. El arte por el arte. O amor por el arte, como nosotros. Hasta el próximo programa de Recrearte. Adiós. Escuche la tienda enterando, no importa seguir mi opinión. Inclinación natural, dicen que causa su ardor, mas quien lo dice no dice cómo es la inclinación. Todos del amor se rían, mas con una condición, que es bueno burlarse de él, mas burlarse con él no. Ay, que me río de amor, ay, que me río de amor, que me río de amor. Escuche la tienda, verán, no me importa seguir mi opinión. Ay, que me río de amor, ay, que me río de amor, que me río